¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas o días o noches. Hoy vamos a ver una de las técnicas básicas en inteligencia artificial, que es la segmentación de datos. Y lo vamos a ver con un pequeño twist. Le vamos a agregar tres complejidades progresivamente. La primera tiene que ver con cómo integrar distintas perspectivas para segmentar datos. Esto va a ser lo que se va a conocer como aprendizaje multivista. La segunda va a ser de cómo infundir o cómo descubrir la función a través de la integración de perspectivas. Y finalmente vamos a ver uno de los axiomas de la inteligencia artificial, que tiene que ver con el descubrimiento de la distribución de probabilidades. Entonces, voy a empezar de forma muy sencilla, hablando un poquito de lo básico de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, y gradualmente iremos llegando a esas partes un poquito más avanzadas. Entonces, estamos dentro de esta técnica básica que es segmentación de datos. Tenemos un grupo de datos, esto pertenece al aprendizaje no supervisado, generalmente, en donde asumimos que no sabemos la respuesta y queremos que la inteligencia artificial, que la computadora, descubra los patrones por nosotros. Y en ese sentido es un problema muy difícil. Una de las formas en donde es más útil esto es en la detección de anomalías, en donde estamos segmentando los datos normales y los datos distintos, las anomalías, como por ejemplo para fraude. Y en ese sentido estamos dejando a la inteligencia artificial descubrir qué es una anomalía, qué es un dato fuera de lo normal. Y por lo mismo es más difícil porque no es como solamente tratar de imitar, sino que le estamos dando completa libertad. Y, y va a haber una técnica muy sencilla, la principal, que va a ser el K-means. Esta técnica básica lo que busca hacer es que va a agrupar los datos en distintos grupos. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer nosotros es que le vamos a decir cuántos grupos queremos hacer y va a buscar los centros de los grupos. Es decir, va a decir, ok, este es un grupo, aquí va a haber otro, aquí va a haber otro. Y este algoritmo lo que va a ir haciendo es que va a buscar los centros de los grupos que maximicen la mayor cantidad que minimicen la distancia. Entonces va a ir gradualmente moviendo los distintos centros de los grupos para que acaparen el mayor espacio y los grupos queden lo más cohesivos posibles. Entonces, este es un proceso iterativo en donde los centros de los grupos se van a ir moviendo ligeramente. Y aquí va a tener dos características. La primera es que nosotros le decimos cuántos grupos hay. No es que vayamos a decir, bueno, que la misma inteligencia artificial pueda decir, ok, en base a los datos, yo veo 4, 5, 6 grupos. No, depende de nosotros esa primera decisión. Y la segunda vamos a llamar limitación de este método un poquito, el más básico de segmentación de datos, es que es un método aleatorio, en donde si lo corremos una vez, nos va a dar un resultado y la segunda vez puede ser que nos da otro resultado. Y esto ocurre porque depende de la inicialización de los centros. Entonces, conforme van iterándose los centros, se va mejorando, pero esto no quiere decir que no dependa de las condiciones iniciales. Y es en ese sentido donde ese va a ser nuestro punto de partida para la segmentación de datos. Y ahorita el documento que estamos viendo aquí atrás es un documento que habla sobre utilizar técnicas de multivista para entender lo que se llama la funcionalidad
de lo que ellos dicen multi-omics. Ahorita vamos a ver qué significa ese multi-omics, pero podemos verlo de forma sencilla como diferentes formas de expresar el código genético de una, de una proteína, por ejemplo, de un organismo, vamos a llamarlo. Y aquí la intención es que si nosotros segmentamos, vamos a descubrir, vamos a agrupar. Entonces, por poner un segundo ejemplo ya más concreto, ya primero dije el primer método, ahora vamos a un segundo método. Una de las formas en donde nosotros quisiéramos tal vez segmentar datos serían imágenes. Tenemos imágenes, por ejemplo, de animales de un zoológico, o tenemos imágenes de personas, por ejemplo, en un evento social, y nosotros queremos segmentar las imágenes para que un grupo de imágenes pertenezcan al mismo animal o las mismas fotografías pertenezcan a la misma persona. Ese podría ser un algoritmo de segmentación en donde estamos revelando características de las imágenes, en este caso, a partir de agrupar por similitud. Y ese es el concepto, ese va a ser un concepto importante que vamos a ver, que es el de similitud. En este sentido, lo que nosotros queremos es buscar la distancia o similitud entre, por ejemplo, dos imágenes o dos puntos. Y en este proceso de agrupación o segmentación, lo que queremos es agrupar objetos similares y desagrupar o contrastar o alejar objetos que pertenecen a distintos grupos. Esta es la base del algoritmo de segmentación. Lo que y es un algoritmo muy común para segmentación de clientes, entre otras cosas. Lo que estas personas están diciendo es que dicen, ¿qué pasa si nosotros integramos no solamente una fuente de datos, sino múltiples fuentes de datos? Y ahí es en donde se empieza a volver un poquito más difícil el proceso de segmentación, en donde pasamos de que de un objeto tenemos una única representación a que tenemos distintas representaciones, dos o más representaciones de este objeto. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a decir que en lugar de tener solamente una imagen de la persona, vamos a tener imágenes pero en distintas perspectivas. Y ahora se vuelve el problema de que cómo reconstruimos o cómo identificamos a esta persona o a utilizando diferentes perspectivas. Y la intención que tienen estas personas es integrar distintas fuentes de información para revelar la funcionalidad de un código genético, por ejemplo. Entonces, lo que se están preguntando ellos es, vamos a tener en particular tres funciones, tres fuentes de información aquí. Vamos a tener primero lo que se llama la genética propiamente, que es el ADN. Lo segundo que vamos a tener va a ser lo que se llama la transcriptonómica, que va a ser el proceso intermedio entre generar las proteínas que están codificadas en el ADN. Y lo tercero que vamos a integrar va a ser la epigenética, que quiere decir las instrucciones para el código genético. Y aquí la intención un poquito es que si solamente tomamos una única perspectiva, no vamos a poder saber, por ejemplo, para qué se utiliza ese gen. Pero si integramos las tres, vamos a tener más información que nos puede ayudar a entender cuál es la función de ese gen. Entonces voy a empezar a ilustrar un poquito en cómo funciona cada uno de los tres. Tenemos, por ejemplo, en el tema de genética, una de las fuentes de información que tenemos es el proceso de evolución, en donde no solamente tenemos la información actual, sino que tenemos cómo fue evolucionando ese gen durante millones y millones de años, qué otras especies lo tienen y cuál ha sido la mutación de ese gen en particular. De esa forma podemos saber si ciertos animales o ciertos organismos lo tienen, que tiene cierto uso, nos va a acercar al uso
y cuáles son las especies que están relacionadas con esa información. Esa va a ser la primera fuente de información, la historia. La segunda va a ser la transcriptonómica. La transcriptonómica es en dónde es utilizado ese particular gen. Cuando el gen pasa, el gen primero está en el ADN y después pasa a lo que se le llama el RNA en inglés. Este es un proceso, vamos a llamarlo primero que nada, de selección o filtración, en donde la célula individual que tiene todo el código genético solamente selecciona parte del código genético para utilizarlo para convertir las proteínas que necesita. Por ejemplo, pueden ser proteínas transportadoras, ya sea de alimentos, de nutrientes, pueden ser proteínas de antibióticos, de anticuerpos para combatir ciertas enfermedades, pueden ser proteínas estructurales, como por ejemplo para formar la membrana de la célula. El punto es que no va a estar generando todas las proteínas, sino solamente ciertos tipos de proteínas van a utilizar esa célula en particular. Entonces, primero teníamos el proceso que tenía que ver qué animales, qué otros organismos contienen esta información. Y segundo, vamos a tener cuáles células del cuerpo van a utilizar esta información. Y ya nada más nos falta la epigenética, ahorita la explico en un segundo, pero la idea central de esto es que al integrar esta información, nosotros vamos a poder entender mejor el propósito del gen. Nosotros, imaginemos, tenemos un código genético que es larguísimo, que es prácticamente está compuesto solamente, como lo queramos ver, de 4 o 24, 64 máximo distintas letras, algunas de ellas repetidas, como mayúsculas y minúsculas, por ejemplo. Y tenemos este código genético larguísimo que sabemos, tenemos cierta idea de en dónde van dividiéndose genes, en dónde empieza un gen, en dónde termina otro. Muchas veces esto va a tener que ver con lo que es la epigenética, pero tenemos estas divisiones en el gen. Ahora, lo que vamos a hacer es, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve este gen? Y ahí es en donde nos va a servir el último punto de información que van a integrar en lo que ellos llaman multiómicos, en donde al momento de integrar va lo que se llama la epigenética. Y la epigenética es la programación de los genes. Entonces va a haber ciertos genes que se van a utilizar a veces y otras veces no. Por ejemplo, dependiendo de cómo fue el desarrollo del organismo, estos genes se van a activar, ya sea en diferentes formas o se van a desactivar. El ejemplo que doy generalmente es, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial hubo situaciones de poca comida y en ese sentido el proceso metabólico, sobre todo de las personas que crecieron en esa época, va a ser distinto a las personas que tuvieron una alimentación normal, por así decirlo. Y lo que ocurre es que años después, 20, 30 años después, estas personas que estaban acostumbradas a maximizar el uso de los nutrientes, tenían una mayor propensidad a obesidad, porque conforme su epigenética, sus genes se habían activado o codificado de cierta forma, producto del ambiente en el que se habían desarrollado, que habían crecido. Y es en ese... Saludos, César Bretón, bienvenido. Y es en ese sentido que va a influir la epigenética en la activación de los genes. Y en ese sentido es una tercera fuente de información que nos va a dar pistas sobre el proceso del gen. Porque los genes no están... ¿Qué tal? Excelente tarde, Ana Marín, bienvenida. Hoy estamos temas un poquito más básicos de segmentación de datos, un poquito enfocado a la biología, al descubrimiento de los genes, al para qué sirven los genes y cómo vamos a utilizar la segmentación de datos en este sentido. Entonces menciono que vamos a integrar estas tres fuentes de información.
la transcriptonómica, la genética y la epigenética, para entender qué es lo que hace un gen en particular. Entonces estamos integrando tres fuentes de información. La primera es la que tiene que ver con la historia del gen, es decir, en qué otros organismos ha estado presente ese gen y cómo ha evolucionado a través del tiempo. La segunda fuente de información es en particular dentro del organismo, en qué células se activa ese gen, en qué células es utilizada e incluso hasta para qué con ciertos... muy bien, adelante. Y para qué se va a activar ese proceso. Y luego finalmente, saludos Adán, qué gusto, bienvenido. Hace tiempo, hace algunos días, bienvenido, qué gusto, gracias por excelente comentario. Entonces vamos a ir activando, integrando esta información de tres fuentes para descubrir cuál es la función del gen. Y ahorita lo que vamos a centrarnos hoy va a ser en la parte de la multivista, del aprendizaje multivista. El cómo vamos a integrar estas tres fuentes de información para segmentar de datos. Al principio explicaba un algoritmo. Saludos, Yu, bienvenido, qué gusto, saludos a República Dominicana. Al principio veíamos cómo se integraba, cómo veíamos un primer algoritmo de segmentación de datos, en donde íbamos agrupando los distintos datos a través de centros. Y estos centros lo que hacía es que decían cuáles van a ser los clústeres o los grupos de los datos. Y lo veíamos, por ejemplo, con el clasificar imágenes. Y entonces teníamos un concepto de similitud entre imágenes y digamos que cada grupo era una especie de animal distinto y veíamos que íbamos a ir clasificando los distintos animales a cada uno de estos grupos. Y por supuesto esto implicaba representar la imagen numéricamente. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer ese mismo proceso, pero cuando en lugar de tener una única fuente de información, vamos a tener tres o más fuentes de información sobre un objeto? ¿Cómo los vamos a ir clasificando? Entonces vamos a tener una representación, primero que nada, de la transcriptonómica, segundo de la genética y tercero de la epigenética. Y estas representaciones, ahorita voy a ir dando un par de detalles de cómo se pueden ir viendo, pero sobre todo van a ser representaciones numéricas. Y aquí un poquito la dificultad que nosotros quisiéramos saber. Recordemos, el propósito que nosotros es descubrir la función de los genes. ¿Para qué sirve cada gen? Y un primer proceso podría ser el segmentar distintos genes. Por ejemplo, podríamos decir algunos genes sirven para procesos catabólicos, es decir, para desarrollar ciertas enzimas que van a desarrollar, catalizar cierto proceso dentro del cuerpo humano. Esos podrían ser los primeros genes que encontraríamos. Lo segundo que podríamos encontrar es que tendrían que ver con temas estructurales, es decir, que crearían ciertas proteínas que ayudarían a constituir la célula. Y lo último, podrían tener cierta función, que estos genes van a tener proteínas con cierta función, como transportar nutrientes o como defender a la célula de enfermedades, etc. Y tenemos esos tres grupos iniciales. Estamos en un ejemplo hipotético. Lo que queremos ir acercándonos es a descubrir la función del gen. Entonces recordemos, tenemos un código genético larguísimo, identificamos el gen que tiene el principio y el final, es una secuencia de letras prácticamente aleatoria. Y ahora, ¿para qué sirve este gen? Saludos otra vez a República Dominicana, qué gusto en medio, qué gusto a todos los amigos del Caribe. Y en este proceso que vamos a ir integrando la información genética, ¿cómo vamos a ir revelando? Y la intención un poquito es que vamos a ir primero integrando la información de las células. ¿En qué células está activo ese particular gen? Luego, ¿qué otros organismos tienen este gen? Y finalmente, ¿en qué programación depende este gen? ¿De acuerdo a qué temas evolutivos o temas de desarrollo del organismo?
Y la intención es de ir agrupando genes que tienen funciones similares a otras. Y lo vamos a hacer integrando a partir de estas tres perspectivas. Lo voy a ver primero, quizá desde la forma un poquito más difícil, pero a través de eso lo vamos, que es la matemática, pero a través de eso lo vamos a ir integrando intuitivamente. Entonces me voy a ir un poquito a este segundo documento, en donde nos van a explicar los métodos de segmentación de aprendizaje multivista. Es decir, cómo lidiar con distintas fuentes de información del mismo objeto. Mencionaba, por ejemplo, en el tema de las imágenes, este es mi de frente, una imagen de frente, pero también puede estar de perfil o incluso la parte de atrás. Son distintas perspectivas, son distintas imágenes de mí. Cada una está aportando información distinta, pero todas pertenecen, en este caso, a la misma persona que soy yo. Y la dificultad es que si nosotros queremos agrupar, por ejemplo, datos desde distinta perspectiva, ¿cómo podemos incluir cada una de las perspectivas que va a tener información distinta? Y ese es el problema que estamos resolviendo o que queremos aprender a resolver, que se va a llamar agrupación multivista de datos. Si hay preguntas, este es un excelente momento. Y lo que vamos a ver, y mencionaba al principio un poquito, conforme vayamos resolviendo este problema, vamos a ir entendiendo no solamente cómo agrupar los datos, sino cómo funciona la inteligencia artificial. Entonces, aquí lo que nos explican es que hay dos formas principales de resolver este problema, y creo que incluso sería importante definir exactamente cuál es el problema. El problema es que si muestran una imagen, por ejemplo, si nos basamos exclusivamente en similitud y se muestra una imagen, por ejemplo, de mí y otra imagen de alguien que se parece físicamente, si utilizamos un algoritmo tradicional, lo que va a ocurrir es que va a agrupar esas dos imágenes dentro del mismo grupo. Mientras que la foto de perfil, que sigo siendo yo, no va a integrar, no va a agrupar esa foto, sino que la va a agrupar con otras fotos de perfil. Entonces, en lugar de estar midiendo la similitud de las imágenes, pero no está segmentando correctamente las imágenes, al menos de acuerdo a nuestra perspectiva. Porque lo que pasa es que cada una de las imágenes de la misma persona contiene distinta información, distinta perspectiva. Y esta es la pregunta. ¿Cómo vamos a integrar las distintas perspectivas? Para que, a pesar de que son diferentes, contienen información diferente, pertenezcan o se integren al objeto de interés. Y lo que nos van a explicar aquí va a ser que va a haber dos distintos métodos. El primero va a ser el generativo, en donde la intención es descubrir cómo se están generando esos datos. ¿Qué es lo que va generando los datos? De alguna forma, la intención es que si nosotros asumimos que los datos se crean, por ejemplo, a través de una probabilidad de distribución, y un poquito, unas disculpas aquí por irme directamente a la parte matemática, y nosotros conocemos esa probabilidad de distribución, nosotros podemos agrupar los datos certeramente. Voy a explicar esto solamente iniciando primero con la forma fácil de agrupar datos, es decir, en donde no tenemos distinta perspectiva. Saludos, Satoru. Estamos hablando es una lección relativamente básica de inteligencia artificial, una de las técnicas más básicas, que significa el cómo segmentar datos. Pero lo que estamos viendo el día de hoy es cómo integrar distintas perspectivas de los datos para la segmentación de los datos. Y en ese sentido, estamos asumiendo que los datos están siendo generados por lo que le vamos a llamar una función de probabilidad. Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda, tenemos una función de probabilidad
binomial, así se llama, en donde puede ser o cara o sello. Esos pueden ser los dos resultados y vamos a asumir que la moneda se comporta aproximadamente equitativamente entre los dos resultados. Tener esta información nos permite segmentar los datos, porque ya sabemos cómo se va a comportar el proceso de generación de datos. Sabemos que a veces va a ser sello, a veces va a ser cara, y esas van a ser las posibilidades. Lo mismo si lo vamos, por ejemplo, digamos que el sello lo representamos con un 1 y la cara con un 0 o con un 2. Y queremos saber descifrar si esto es un dado o es una moneda. Entonces, vamos a tener distintos resultados. Si lanzamos varias veces una moneda, va a ser 1 y 0 siempre. Pero si es un dado, o 1 y 2 siempre. Pero si es un dado, a veces va a ser 1 y 2, pero otras veces va a ser 3, 4, 5 y 6. Lo que este proceso básicamente nos está dando es que si nada más observamos el resultado, si el resultado es 1, nosotros vamos a decir que es más probable que sea una moneda. Lo mismo si es 2. Y si es 3, 4, 5, 6, con completa certidumbre vamos a saber que es dado. Pero va a haber un punto intermedio de incertidumbre entre 1 y 2, cuando no vamos a saber si es moneda o dado. Vamos a creer que es posible que sea moneda, pero siempre va a haber la probabilidad de que sea dado. Y esa es un poquito la intención de estos algoritmos generativos, en donde al nosotros descubrir cómo se están formando los datos, nosotros descubrimos qué es lo que origina o cuál es la identidad de estos objetos que estamos estudiando. Aquí es en donde vamos a encontrar un segundo concepto que le vamos a llamar, una segunda técnica de segmentación de datos que le vamos a llamar discriminativa. En donde nosotros queremos diferenciar, crear una diferencia. A nosotros no nos interesa necesariamente cómo se generan los datos, queremos diferenciar los datos que son aparentemente distintos. Entonces, yo explicaba el primer ejemplo con lo que le llamábamos probabilidad. Este segundo ejemplo lo voy a explicar con geometría. Recordamos que en este proceso de segmentación de datos, la forma de visualizar es a través de una geometría, en donde vamos a tener los datos que van a estar al centro, y estos datos que están al centro van a tener objetos alrededor. Son como cada uno es su propio sistema solar y los datos son los planetas. Al centro vamos a decir que está el Sol y vamos a asignar cada planeta o cada dato de acuerdo al Sol que esté más cerca. Entonces, lo que nosotros quisiéramos hacer en este proceso es crear una separación artificial de ir agrupando los objetos que son similares y los objetos que son diferentes. Esta es la parte en donde se pone más interesante este tema. Porque como mencioné, este método que si bien es muy básico, por lo mismo es muy útil, pero también a su vez es muy avanzado, es muy misterioso. Porque nosotros tenemos la posibilidad de decirle a la inteligencia artificial a qué pertenecen, a qué datos pertenecen, o no le podemos decir y dejarla que ella lo descubra por sí misma. Cuando nosotros estamos usando los datos generativos, realmente, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, bienvenido, saludos. Estamos hablando de segmentación de datos multivista, en donde vamos a buscar cómo integrar distintas perspectivas para agrupar los datos. Y ahorita estaba mencionando las ventajas entre los métodos generativos y los métodos discriminativos. En los generativos estamos tratando de reconstruir la realidad. Estamos tratando de entender cómo se generan los datos, por qué los datos tienen esta forma.
Y en los discriminativos estamos asumiendo que sabemos cuáles son los datos y lo que queremos es buscar una representación que nos favorezca el separar lo que son los datos iguales de los diferentes. Me voy a regresar ligeramente al ejemplo que estábamos resolviendo. Si hay preguntas, estamos en en el momento más difícil, pero es justo el momento previo al aprendizaje. Y hay un par de ideas que están flotando que me gustaría ir mencionándolas, pero si hay preguntas no quiero avanzar más sin que vayan quedando claro las cosas. Lo primero, y lo dice aquí justamente en azul fuerte, dice la relación entre el MVC, ahorita explico qué es MVC, y la representación, es decir, entre la segmentación de datos y la representación de datos. Esa es la primera idea a la cual nos estamos acercando y ya poco a poco estamos llegando al regreso. Es la segunda mitad, estamos al segundo tiempo. Este es el primer concepto del segundo tiempo, que es ¿qué tiene que ver la segmentación de datos con la representación de datos? El segundo concepto que vamos a ir acercándonos tiene que ver con maximizar la probabilidad. Y el último dato, que es con el que vamos a regresar al problema inicial que veíamos en biología de cómo integrar distintas fuentes de información genética para descubrir el propósito de un gen, vas a tener que ver con la multiperspectiva. Entonces, esos son los tres conceptos a los cuales nos vamos a ir entendiendo dentro de este paradigma de dos formas de segmentar datos. El primero es la diferencia entre segmentación de datos y representación de datos. Representación de datos es uno de los temas más fascinantes de inteligencia artificial. Porque cuando nosotros estamos haciendo inteligencia artificial, no estamos observando los datos directamente. Estamos observando una representación de los datos. Un par de ejemplos y después una mención filosófica. Por ejemplo, cuando nosotros estamos interactuando con el ADN, estamos interactuando con las letras. No estamos interactuando con la cadena de nucleótidos que compone el ADN o los genes. Nosotros estamos buscando una representación en base a la información contenida en la genética. Ese es un ejemplo de cómo estamos usando la representación. Ahorita voy a dar un par más avanzados. El por qué es tan importante es porque esto tiene toda una idea filosófica de trasfondo de Platón, en donde decimos que no podemos conocer la realidad. Ni siquiera nuestro cerebro, la inteligencia artificial es solamente una aplicación o similitud de nuestra propia inteligencia, pero nosotros no podemos saber lo que hay allá afuera. Es más, tampoco aquí adentro. Nosotros podemos aproximar la realidad a cierto grado. Y eso es lo que busca la teoría de la representación. El cómo buscar representaciones que maximicen la fidelidad del objeto que está siendo representado. Y por supuesto, el método más fundamental de hacer esto es diseñar experimentos. Ahora, la pregunta que se están haciendo estas personas es ¿qué tiene que ver la segmentación de datos con la representación de datos? Yo explicaba a grandes rasgos dos formas de segmentar datos. La primera, generativa, y la segunda, discriminativa. Y es normal, si producto de aprender esto les quedan más preguntas que respuestas, es normal, es el objetivo, es aprender, es parte del proceso de aprendizaje y los invito a ir dando sus preguntas. Pero aquí lo que nosotros queremos ver es la relación entre la representación de los datos y su segmentación. Y en particular queremos una representación
que integre la parte multivista, en donde tenemos distintas fuentes de información de los objetos que queremos segmentar. Ponía el ejemplo más sencillo, por ejemplo, las diferentes perfiles de una persona pertenecen al mismo objeto, es decir, son parte del mismo segmento, pero están incluyendo distinta información. Y aquí el problema es cómo integrar esa información. Cómo integrar esa información distinta dentro de la misma persona o dentro de la misma categoría. Y ahorita voy a explicar la diferencia fundamental desde el punto de vista de teoría de información de cómo estos dos métodos resuelven el problema. Y voy a empezar desde el método más sencillo, que es el discriminativo, en donde recuerden que asumimos que sabemos a qué objeto pertenece. Entonces, digamos que nosotros, por ejemplo, sabemos las imágenes de un perro. Sabemos cuáles son las imágenes de un perro y lo único que estamos buscando es la perspectiva. En este proceso de segmentar datos, pero también de representarlos, el objetivo que nosotros estamos optimizando tiene que ver con el acercarnos, perdón, gracias. El objetivo que nosotros estamos acercándonos es cómo vamos integrando la información, en particular las diferentes perspectivas. Y lo que nosotros vamos a optimizar o maximizar es que al momento de clasificar los datos, vamos a buscar una función que transforme los datos para que maximice la similitud entre las diferentes perspectivas. Repito, cuando nosotros tenemos dos perspectivas de un mismo objeto, nos vamos a enfocar en aprender las transformaciones para cada una de las perspectivas que maximice la similitud entre las distintas perspectivas. Lo podemos ver, lo podemos visualizar en base a, desde la teoría de la información, a que vamos a tener ciertos grupos en que vamos a tener una información completa. Vamos a decir que tenemos un objeto o categoría que va a tener información completa. Y lo que hace la perspectiva es que toma solamente un subconjunto de la información. Y con este subconjunto o de varios subconjuntos va a haber temas en donde parcialmente la información se intersecte. Es decir, imaginemos un grupo, un círculo muy grande y cada perspectiva es un círculo pequeño dentro de este círculo grande. Va a haber ocasiones en que estos círculos pequeños se intersecten, es decir, cada uno obtenga su propia información, pero también compartan cierta información. Y lo que nosotros nos estamos centrando en este método discriminativo al integrar distintas perspectivas es en encontrar cuál es la información que comparten las distintas perspectivas. Y si nosotros logramos encontrar cuál es la información que comparten, lo que nosotros podemos hacer es diferenciar o filtrar la información que no es compartida de la que es compartida. Y la idea a través de este proceso es reconstruir el objeto en su, tal vez no integridad, pero en su unicidad. Es decir, que pertenecen a la misma categoría. Ahorita lo explico nuevamente. Pero la intención es recuperar esa información común entre las distintas perspectivas para poder reconstruir con cierto nivel de proximidad o de precisión el objeto original y de esa forma clasificar el objeto original en el segmento o grupo al que pertenece. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí los distintos perfiles, la nariz en el perfil de frente y en el perfil de lado estaría compartida.
y lo que queremos es reconstruir la nariz para utilizarla para clasificarla a las personas. Ese es el método por discriminación. Y ustedes, espero, lo vamos a ver un poquito, tal vez nos dé tiempo de verlo, pero espero ustedes vayan viendo cuáles son las desventajas y las desventajas de este método de segmentación de datos. Y fue muy difícil, no fue sencillo verlo. Felicidades a los que lo entendimos, a los que nos esforzamos. Quizá no nos quedó completamente claro, pero poco a poco nos vamos acercando a ir entendiendo cómo funciona este método de discriminación. Ahora vámonos al método de generación. Este método va a ser un método un poquitito más sofisticado, pero por lo mismo va a ser un poco bastante más poderoso. No por nada la inteligencia artificial generativa es la que está hoy de moda, ¿no? La que ha causado el impacto que ha causado. ¿Cómo funciona esta inteligencia artificial generativa? En particular para integrar distintas perspectivas. Y sobre todo, ¿qué vamos a descubrir sobre inteligencia artificial? Lo que vamos a asumir en este proceso es que la información fluye, como decía al principio, de funciones de probabilidad. Y lo quiero empezar a decir un poquitito, quiero aumentar el ejemplo que veíamos al principio para lograr explicar un poquito mejor esto. Recordemos que tenemos temas, recordamos que explicaba qué pasa si representamos a la moneda como 1 o 2. Cara es 1, sello es 2. Y que nosotros nada más vemos el resultado y tenemos que descubrir si estamos lanzando una moneda o un dado. Y sabemos que si lanzamos varios dados, si lanzamos 3, 4, 5, 6, seguro va a ser dado, pero si lanzamos 1 o 2, es muy probable que sea moneda, pero puede ser que sea dado. Ahora vamos a complicar un poquito más este problema para entender cómo vamos integrando distintas perspectivas. Voy a complicarlo en 2 pasos y espero se vaya entendiendo y si hay dudas. El primero es que no solamente vamos a lanzar uno, sino vamos a lanzar 2 distintos. 2 distintas monedas o 2 distintos dados. Esto nos va a ayudar a diferenciarlo. ¿Por qué? Porque nos va a dar más información. Como la moneda nada más puede ser 1 o 2, el resultado máximo va a ser 4. Pero ahora el resultado máximo de los dados va a ser 12. Esto nos va a dar más información para saber cuándo es dado y cuándo son monedas. Es muy raro solamente cuando tiremos 2 unos, 1, 2 o 2, 2, es que son dados. En lugar de pasar de una tercera parte de la probabilidad, estamos prácticamente alrededor de una sexta, aproximadamente una octava de la probabilidad. Entonces, cuando tenemos el proceso de distinguir los distintos el origen de los elementos que están generando la probabilidad, ¿qué va a pasar si en lugar de tener todos del mismo grupo, vamos a tener de distintos grupos? Es decir, vamos a tener un dado o una moneda, o 2 dados o 2 monedas. Ese es el problema que estamos solucionando. ¿Cómo descubrirlo? Y es aquí en donde van a entrar los métodos generativos, en donde nosotros queremos descubrir la probabilidad de que algo sea, de un resultado. Y esto lo vamos a hacer al integrar las distintas fuentes de información. En particular, vamos a ir descubriendo la función de probabilidad que origina los resultados y vamos a ir combinando cada una de las funciones de probabilidad para obtener un resultado final. Lo voy a ir explicando poquito a poco, pero hay un concepto central que es el de la maximización de expectaciones, en donde, a diferencia del primer proceso en donde sabíamos cuál era el origen de los datos o cuál era la clasificación,
Aquí nada más estamos viendo los resultados. Y en base a estos resultados, nosotros queremos descubrir qué tan probable es que sea cierta categoría en base a los resultados que estamos haciendo. Y propiamente lo que estamos haciendo es maximizar las probabilidades. Es decir, si vemos que los resultados son muy altos, vamos a decir que el grupo está compuesto de muchos dados. Si vemos que los resultados son bajos, vamos a decir que está compuesto de muchas monedas. Y si está en medio, vamos a decir que va a haber mitad y mitad. Este es el objetivo de los métodos generativos. A través de este proceso de aprendizaje van descubriendo las funciones de probabilidades que maximizan los resultados que estamos observando. Y en particular, en lugar de estimar las representaciones de la información, lo que estamos aprendiendo son los parámetros de la probabilidad, de las funciones de probabilidad que componen cada una de las distintas perspectivas. Y existe un proceso, ya casi termino con esta parte, y existe un proceso de optimización que va a maximizar en base a los resultados que vemos cuáles son los parámetros de cada distribución. Hay demasiados temas. Esto fue un concepto, fueron temas muy difíciles lo que vimos. Nada sencillo. Quiero hacer un pequeño repaso ahorita, quiero hacer un par de comentarios adicionales, por supuesto quiero hacer pausa para preguntas y finalmente quiero regresar al tema de biología que estábamos viendo, de cómo descubrir el propósito de un gen al integrar distintas perspectivas. Pero por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarme, pero sobre todo felicidades porque estos temas que vimos no son nada sencillos, son muy profundos, como explicaba, nos revelan el cómo funciona la inteligencia artificial y cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus limitaciones. Muy bien, vamos con resumen, vamos con un par de puntos finales. Y vamos, sobre todo los puntos finales que quiero hacer, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos. Y terminamos con los puntos, con el regreso a la genética. Resumen. Observamos aquí, estamos en un proceso de segmentación de datos. Pero no va a ser una segmentación de datos cualquiera. Va a ser una segmentación de datos en donde vamos a integrar múltiples perspectivas. Y cuando ocurre esto, la dificultad es que se va a hacer más difícil el proceso de segmentación. Porque ya no solamente vamos a representar el objeto de una forma, sino de dos o más formas. Y esto no nos permite conocer al objeto como tal. Nos permite conocerlo solo parcialmente. Y lo que tenemos aquí es que en lugar de solamente tener un solo problema, que es segmentar los datos, vamos a tener dos problemas distintos. Propiamente, cómo se integran estas perspectivas. ¿Cuál es la relación entre estas perspectivas? Sí, estuvo difícil, por eso hay repetición, no te preocupes. Y nada más como contexto un poquito, este tema lo vimos en noviembre, entonces es repaso propiamente. En la noche vamos a estar viendo el futuro de la inteligencia artificial y como mencionaba, conforme vamos entendiendo este tema van a surgir más preguntas que respuestas. Entonces es normal perderse, es normal creer que entendemos algo y al final cuando entendemos algo lo que habíamos entendido ya no hace sentido. Y ahorita, la verdad, ¿no? O sea, quiero ser honesto, espero que sea motivacional esto que estoy diciendo. Lo estamos viendo desde una perspectiva muy sencilla, porque no entré a temas de teoría de probabilidad y tampoco entré a temas geométricos.
Em, no te preocupes, Víctor, estuvo difícil, estuvo difícil. Lo sé. También quizá lo disfracé de tema sencillo y en realidad es un tema muy difícil, muy profundo. Pero quiero mencionar y quiero leer tal cual lo que dice aquí, porque creo que la data multivista se está volviendo ubicua y se ha vuelto más y más popular en aprendizaje automatizado, machine learning, inteligencia artificial. Quiero decir con esto que lo que estamos viendo es que esto es un problema muy común, muy importante, muy valioso y muy difícil, por ende, de resolver. Y además se está volviendo cada día más común. Y hoy solamente vimos la introducción de cuáles son las dos grandes formas de segmentar datos. Por un lado le llamamos generativa, por otro discriminativa. Vimos que la generativa tiene más relación con la teoría de la probabilidad, en donde estamos estimando la probabilidad de que lo que observamos sea de cierta forma, mientras que el segundo método es más geométrico, en donde buscamos representaciones para lo que estamos observando que maximicen nuestra probabilidad de asignarlos correctamente, pero más importantemente, que maximicen la información compartida entre las dos distintas fuentes de información. Entonces, el problema fundamental que estamos resolviendo es cómo integrar las distintas fuentes de información. Y aquí es en donde empiezo a hacer un poquito los comentarios. Que, muy bien, es en donde, ¿cuáles son las ventajas de un método versus del otro método? El primer método en particular tiene su fortaleza, pero también su debilidad. Bueno, primero que nada, voy a empezar por el sencillo que es el discriminativo. El método discriminativo lo que tiene es que si las vistas no comparten información, no lo podemos aplicar. Entonces, va a haber problemas en donde no sea aplicable este método discriminativo, porque lo que estamos buscando es maximizar la similitud entre dos vistas distintas. Pero si las dos vistas distintas son completamente independientes, al menos dentro de la implementación más básica, no vamos a poderlo. Podríamos buscar correlaciones, podríamos buscar, etcétera, etcétera, pero la realidad es que si las dos vistas son completamente distintas, no vamos a poder integrarlas porque estamos maximizando la similitud. La segunda asume lo completamente opuesto, que las vistas son completamente independientes. Del mismo objeto, sí, pero independientes. Y en este proceso, en el proceso de segmentación, es que está buscando el descubrir las similitudes particularmente entre grupos o más propiamente las correlaciones. Ahora quiero explicar nada más cuál es la desventaja de este segundo método y sé que estuvo de verdad. A mí me gustaría, a mí me gustaría que con lo que se quedaran hoy, y ahorita, pero os lo quiero decir antes de decir cuál es la desventaja. A mí lo que me gustaría con lo que se quedara hoy fuera, primero, descubrir este paradigma multivista. Preguntarse cuál es la dificultad de este paradigma multivista y de cómo aplicado a un problema tan sencillo como es la segmentación de datos se vuelve inmensamente complejo. Esa sería la primera parte que a mí en lo personal me sentiría satisfecho como maestro si ustedes despiertan esa curiosidad de decir, ¿qué es este paradigma multivista? ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo integrarlo? Lo segundo es que tengan las nociones básicas de cómo aplicar elementos de segmentación utilizando, integrando información multivista, en particular el generativo y el contrastativo. Y quiero decir que esta distinción va mucho más allá, incluso por ejemplo, a la generación de imágenes, a los modelos multimodales. Es un tema que
se aplica a muchos otros temas, pero que al menos tengan las dos nociones básicas. Y digo, son temas difíciles, por lo mismo, Gray, hay pocos valientes, felicidades, es conocimiento muy valioso. Y la última parte que me gustaría que se quedaran es la parte de biología, que hacia allá vamos ya para terminar el video. Y lo menciono propiamente, ¿cuál es la desventaja del aprendizaje generativo que es más poderoso? Que estamos asumiendo que conocemos la distribución de probabilidad. Quizá no conocemos los parámetros, lo que queremos es conocer los parámetros, pero estamos descubriéndolo eso. Ahora sí, vámonos al problema inicial con el que empezamos, que es... Gracias, Víctor, pero si hay preguntas, adelante, ¿no? Se vale, es muy válido. Ya casi nos despedimos, pero ¿cómo vamos a ir integrando? Y me gustaría visualizarlo. Más que entenderlo el día de hoy, me gustaría irlo visualizando el cómo vamos a ir integrando esta información para el proceso de descubrir la función de cierto gen, en donde vamos a tener la transcriptonómica, vamos a tener la genética y vamos a tener la epigenética. Y en particular vamos a, de forma muy sencilla, como ejercicio final, a implementarlo dentro de los dos paradigmas. El primero, el paradigma discriminativo y el paradigma generativo. Entonces, recuerden que estamos en el proceso, bienvenido Tocayo, bienvenido Santiago. Recuerden que estamos en el proceso de segmentar, en donde nosotros arbitrariamente definimos ciertas funciones que pueden tener los genes. Mencioné funciones estructurales, funciones catalíticas y funciones, le vamos a llamar, de uso, de utilidad, es decir, que tienen cierta función específica, pero fuera de la célula, intracelulares, extracelulares, le vamos a llamar así, extracelulares. Entonces tenemos esos tres grupos y ahora lo que queremos es segmentar en el proceso a través de información que tenemos transcriptonómica, genómica y epigenética. Entonces nosotros queremos ver este gen, cuál de los tres grupos pertenece. Y lo primero es que vamos a tomar la información, y aquí se va a poner un poquitito difícil, pero lo quiero ir explicando con calma. Sí podemos. Vamos a tener primero la información de la célula. ¿En qué tipos de célula se despierta este gen? Se utiliza, se transcribe. Y en este proceso vamos a ver que va a haber grupos, es decir, las tres clasificaciones, el catalítico, el estructural y el extracelular, que van a tener cierta predilección por ciertos grupos. Es decir, va a haber ciertos procesos en la célula que son más favorables en cada uno de estos tres grupos. Ok, ese es el primer punto. Esto nos va a dar cierta información, cierta probabilidad inicial. Es decir, que al conocer la célula, nosotros sabemos primera tendencia inicial. Lo mismo va a ocurrir con con el proceso evolutivo, por ejemplo, ya sea a través de los temas de organismos que comparten o a través de los temas de información evolutiva. Nosotros vamos a agregar un segundo tema de la información para cada uno de los grupos. Es decir, vamos a tener, 30% para el grupo estructural, 40% para el catalítico y 30% para el estructural. Entonces, de dos fuentes de información, ya tenemos dos probabilidades de que pertenezcan al segmento. Y ya para terminar, haríamos lo mismo con el proceso epigenético. El proceso epigenético es el más difícil de ver porque es el que menos datos tenemos, pero vamos a tener una tercera fuente. Ahora sí, vamos a ver el proceso, la diferencia entre el proceso generativo y el proceso discriminativo. En particular tenemos tres probabilidades.
Lo que haríamos por simplificar un poquito, lo que haríamos en este proceso es que dentro del proceso discriminativo buscaríamos, por ejemplo, si tenemos 40% y 35%, es decir, que la probabilidad es la más, queríamos, por simplificarlo un poquito, un simple promedio entre los tres. ¿Y cuál es el que tiene el mayor promedio? Y ese vamos a utilizar. Es un método sencillo, es un método de promediar las distintas vistas para hacer el proceso de clasificación. Y reitero, es muy útil con ciertas limitaciones, en particular si no hay una información en común. Ahora vamos a hacer el tema generativo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el tema generativo? El tema generativo lo que hace es no solamente tomar los promedios, sino busca las probabilidades, en donde integra la información, en donde va integrando la información. Y esto lo hace más poderoso. ¿Por qué? Porque este método no solamente dice cuál es el promedio y cuál es el método más avanzado, sino que este método dice, ok, dado que este elemento tiene mayor probabilidad transcriptonómicamente, siendo estructural, pero tiene muy baja probabilidad de ser extracelular en el tema genético, es muy probable que no sea estructural, sino que sea catalítico. Es decir, va generando una distribución de probabilidad compuesta que maximiza cada una de las perspectivas para ver no solamente como un promedio o como una información, sino como un entendimiento de por qué, no de por qué, sino un entendimiento de cuál es lo más probable en base a la información inicial. Muy difícil, pero lo logramos. Lo logramos entender en un ejemplo cómo funcionan las dos formas de integrar y dentro de métodos muy sencillos, quizá no lo expliqué aquí, pero por supuesto los métodos discriminativos yo expliqué el más sencillo, pero hay muchísimos métodos discriminativos y con esto hoy me despido. Por ahí... Ah, gracias, Ronald. Ronald, qué gusto de verdad por ahí. Qué gusto todos los comentarios, de verdad que muchísimas gracias por todos los comentarios que haces. ¿No? Digo, Víctor también, Ronald, los dos alumnos estrella. De verdad que felicidades a ambos. Víctor siempre muy puntual, Ronald muy participativo. También los comentarios. Ahí les invito a que busquen por ahí. Ronald mencionaba un tema de ciencia ficción. Tengo que investigar sobre eso, me pareció muy interesante. Qué gusto, Ronald. Y por ahí, ¿no? Los invito a continuar la conversación, ya sea en los cortos o en los lives. Por hoy ya terminamos hoy. No lo prometo, pero creo que todavía va a haber sesión nocturna. Es posible que sea un pequeño cambio, uno de ellos posiblemente sea horizontal. Quiero ver cuánto me da tiempo de estudiar ahorita. Como dije, esto es repaso de temas que ya hemos visto durante noviembre, pero sobre todo que nos posicionan para entender el futuro de la inteligencia artificial. Si hay dudas, si hay algo que les gustó del video, si hay algo que no entendieron, si hay alguna aplicación que se les ocurre, si quieren aportar algo de biología que sepan, todo eso bienvenido. Por hoy de verdad que fue un placer estar con ustedes. Saludos, Goku. Y pues me despido. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Qué gusto, qué gusto. Felicidades y de verdad que gracias por el apoyo al canal. Y sobre todo, va a redituar esto, ya sea, reitero, que estés buscando emprender, que estés buscando un trabajo mejor o que estés buscando investigar, que simplemente estés buscando descubrir un poquito, hacer sentido un poquito de la vida, de qué es el origen de la vida, de qué es esta realidad que vivamos. Espero vas a ir llevando.
Así es, Víctor. Hasta luego. Que tengan una buena tarde, noche. Bye.